Grupo número 7, capítulo 7, conformado por Heidi Criollo, Justin Chulca, Ronnie Reynoso. La educación del hombre burgués. Segunda parte, desde la Revolución al siglo XIX. La emperatriz Catalina de Rusia aconsejaba realizar un plan de una universidad llamada la Instrucción para Todos, desde el primer ministro hasta el último campesino. Decía que es bueno que cada uno sepa leer, escribir y contar, pero la nobleza se había opuesto a esta instrucción de los campesinos, porque decía que un campesino que sabe leer es más difícil explotar que un paisano alfabeto. La revolución capitalista de ese entonces no hizo nada más que cambiar de amo. Los siervos del feudalismo pasaron a ser siervos de la burguesía, para que la burguesía realizara su desarrollo prodigioso. El comercio y mercado crecía hasta abarcar el mundo entero. Antes los obreros libres ofrecían su trabajo en el mercado, pero en el siglo XVI ofrecían su trabajo durante cierto tiempo y a cambio les proporcionaban un rincón de tierra que era suyo, los cuales servía para vivir. El campesino asalariado momentáneo se había convertido en un asalariado hasta su muerte, es decir, que la elaboración de productos fueron destinados al cambio y no al consumo propio. La clase social de ese entonces no pensó para nada en la educación de las masas, sino en la educación de un individuo suficientemente acomodado para permitirse el lujo de costear un preceptor. Según Basedao, el fin, el fin de la educación consistía en formar ciudadanos del mundo y en prepararlos a una existencia útil y feliz. ¿Cómo se preparaban estos ciudadanos en el mundo? Basedao distinguía ante todo dos tipos de escuelas: las escuelas grandes o populares, que eran para los pobres, y las escuelas pequeñas para los ricos y de clase media. Los hijos de las clases superiores debían comenzar temprano su instrucción y estaban obligados a estudiar más, mientras que los niños de las escuelas populares deben disponer por lo menos la mitad de su tiempo para realizar trabajos manuales. Entonces, la educación pública exigía que para ser universal debía participar toda la sociedad, pero cada uno según las circunstancias y su destino, de manera que el colono debía ser instruido para ser colono y el artesano debería recibir desde su infancia instrucciones para alojarlo del vicio. Debía realizar desde pequeño trabajos manuales, pero no lo suficientes para dirigir a una patria y administrar un gobierno. Una figura de primer orden de la Revolución Francesa, Mirabeau, trató el tema de la educación en varios discursos, en los cuales se ha querido ver al parecer con razón la mano de cannabis. Mirabeau aseguraba que la educación burguesa escapaba a esa ley. Ella se ponía a formar el hombre, el yo humano, lo que significa ni más ni menos que cada uno de los miembros de la sociedad participa en educación de acuerdo a su destino económico y a sus circunstancias sociales. Proclamó sin esbozo que no hay entre los hombres otras diferencias que las que surgen del dinero. El famoso plan de Condorcet refleja de una manera tan exacta las hipócritas ideales de la burguesía. Concede al Estado no solo el control de la enseñanza, sino la obligación de instruir, no de educar, puesto que deja a cargo de los padres la formación de las creencias religiosas, filosóficas o morales. Expira el umbral de la escuela y que cada maestro pueda enseñar las opiniones que crea verdaderas, no las que el Estado haya juzgado como tales. El Estado debe poner al niño en condiciones de que conozca todas las ideas para que pueda escoger entre ellas libremente. La libertad de conciencia. Condorcet desea que el Estado inaugure escuelas y pague a los maestros, pero no que ejerza sobre estos la más mínima tutela. Entonces, propició en efecto la gratuidad de la enseñanza. Por eso, era demasiado avisado para que no comprender que la enseñanza dentro del régimen capitalista no ganaba mucho con la gratuidad, tanto la comprensión que para remediarlo de algún modo se apresuró por poner pensiones y becas.
tenemos a Pestalozzi. No solo fue un instructor de una técnica nueva, sino además de un educador de la humanidad. Se interesó por los campesinos, pero aunque ese sentimiento fue en el generoso y auténtico, no es menos cierto que se pasó la vida educando a niños ricos. Nunca se le ocurrió que fuera posible darles la misma educación que a los muchachos. Las veces que recogió en su casa a niños pobres con intención de educarlos, actuó como filántropo y modo industrial. Instaló un taller de hilo de algodón. Había concebido el proyecto de recoger en su casa algunos niños pobres para ocuparlos en este fácil trabajo, que pronto había de ser remunerado. A sus ojos, esto constituía una feliz espectaculación industrial, al propio tiempo que una buena acción. Manifiesta que el orden social ha sido creado por Dios. El hijo del aldeano debe ser aldeano y el hijo del comerciante debe ser comerciante. Los pedagogos más auténticos de la revolución burguesa, Condorcet y Pestalozzi, nos han enseñado ya qué intenciones guardaba la burguesía en materia de educación. Bien, la burguesía, sin embargo, no puede en estos tiempos negar la instrucción como lo hacían antes en la antigüedad y en el feudalismo. Pues ahora las máquinas tienen que ser manejadas por los esclavos. Por tal razón, se busca más que los esclavos tengan más instrucción, tengan más saber. Porque para manejar las máquinas que necesitaba el capitalismo, necesitaba que lean. Es así como en Estados Unidos se perfecciona el arado, ya que el gobernador era el que sabía leer. También en Chile no podían hacer eso, ya que no había mucha instrucción en las personas que generaban aprendizaje, entonces el obrero no necesitaba una atención. Muy bien, el capitalismo, en cambio, nos hace que busquemos especialistas de una cultura excepcional. Nos hace también una libre competencia en lo que es favoreciendo el trabajo científico mediante las escuelas técnicas y laboratorios y altos estudios. Pero las escuelas tradicionales que había en la Revolución Francesa no eran capaces de satisfacer esta exigencia, ya que una educación primaria para las masas, una educación superior para los técnicos, eso era lo que la burguesía exigía en el terreno de la educación. En los primeros tiempos de la burguesía, entre el obrero y el maestro de su gremio no estaban muy acentuadas, ya que vivían en el mismo hogar, colaboraban en las mismas faenas y a medida que se crea el capitalismo se van aumentando las distancias entre el capitalista y el obrero que produce. Entonces, el triunfo del capitalismo sobre el feudalismo no significó en efecto sino el triunfo del método de explotación burguesa sobre el método de explotación feudal. El camino que lleva a la universidad y por lo mismo las altas posiciones de gobierno supone un tipo de instrucción alejada del trabajo productivo. Pues sabemos que esas personas que tienen dinero no van a trabajar para su propio sustento, sino van a medirse de los demás. La enseñanza secundaria capacita a las clases medias para seguir la voluntad nacional, pero es necesario que el pueblo, es decir, obreros, campesinos, aprenda a través de las clases medias a pensar, querer y actuar. Ya, ahí creo que sería todo.